asesinato del candidato presidencial de ese país, Fernando Villavicencio. Está con nosotros en línea a esta hora el doctor en Ciencias Sociales, el magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, académico también de la Universidad Mayor, el profesor Alejandro Olivares. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación a conversar. Sí, estamos todos muy preocupados y preocupadas respecto de lo que está pasando en Ecuador, profesor. ¿De qué tamaño podríamos decir es la crisis que se vive actualmente en ese país? Uy, descomunal. Yo creo que es una crisis que todavía nosotros no podemos dimensionar y que de alguna u otra manera los mismos ecuatorianos están recién comenzando a tomar dimensiones. Es muy grande, porque esto partió básicamente esta fase, por decirlo de alguna manera, del conflicto social, del conflicto de seguridad que estamos viendo, parte con la pandemia. Ahí hay como un punto de partida muy interesante de cómo la pandemia afecta la organización delictual, cómo afecta a las bandas de crimen organizado, particularmente a narcotraficantes, que se reinventan hacia lo interno ante la imposibilidad de sacar por los puertos Esmeralda y otros, de poder sacar droga y hacer su trabajo. Se van hacia lo interno y eso genera una serie de problemas y rencilla que parte en la zona costera con coches bomba, motines, asesinatos, venganzas, y que poco a poco comienza a abarcar el país y que hace ya 2 días vimos en una de sus máximas expresiones con el asesinato de un candidato presidencial. Sí, profesor, buenos días. Hola, Juanita, buen día. Ecuador, la verdad es que viví en ese país y tengo toda mi familia allá. Vive el fenómeno de la droga y del paso de la droga y de la presión, porque queda al medio como un jamón de sándwich entre Colombia y Perú desde hace por lo menos 40, 50 años. Y ese fenómeno estaba ahí presente y sin embargo ningún gobierno, pasaron sucesivos gobiernos y nadie hizo nada porque no se veía públicamente de manera tan evidente. Sin embargo, como dice usted, en la pandemia la crisis estalla y con un gobierno como el de Lenín Moreno que es incapaz en ese momento de manejar la pandemia en sus condiciones mínimas. Y mi pregunta es, ¿cómo un país puede dejar pasar y dejar permear sus instituciones? Porque aquí las instituciones ecuatorianas están permeadas por la presión y por el narcotráfico a todo nivel. ¿Cómo puede un país dejar que eso pase durante tantos años sin hacer nada? Yo creo que la gran duda, Juanita, en el sentido de cómo logra un sistema político no procesar ningún tipo de demanda. Efectivamente, como usted decía, el flagelo de la droga y el problema del crimen organizado viene hace bastante tiempo y todos hicieran visto gorda o de alguna manera aprovecharon aquello. Pero explota con un mal manejo político, un mal manejo y la pandemia y la reconversión hacia lo interno. Y como no hicieron nada es bien interesante, porque en realidad uno podría decir que es el típico caso de un Estado que se esfuerza al funcionar al mínimo, el hacer funcionar bien algunas cosas y convivir con estructuras de crimen organizado, convivir con estructuras problemáticas, que mientras no se alteren mucho, mientras no haya un gran sobresalto, pueden vivir relativamente bien. El problema es que ocurrió el sobresalto, ocurrió el elemento que desestabiliza y que, como usted bien decía, hace visible un problema mucho más grande, con localidades completas controladas por pandillas. Y claro, pasa de ser un lugar de paso, el jamón del sándwich, a ser un lugar en que comienzan a disputarse internamente
los espacios y comienza a ser el escenario de una guerra fría, no tan fría, desde de bandas de fuera del país. Entonces, claro, es el ejemplo de la desidia y de la perdón el concepto, de la flojera del sistema político, de la comodidad del sistema político, del Estado de no hacer nada, porque así nos mantenemos funcionando, y mientras no haya un gran sobresalto, puede funcionar. El problema es que ocurre un sobresalto, como decíamos. Uh-huh. ¿Cómo se puede salir de un proceso como este, profesor? Porque efectivamente uno se le viene a la mente lo que ocurrió en Colombia a fines de los años 80 con toda la presencia de los grandes carteles, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, la injerencia que tuvo que tener Estados Unidos en ese proceso, y de alguna u otra forma todo decantó en que esto se renovara en un nuevo pacto social, ¿no? En una nueva constitución en ese país. Pero en el caso ecuatoriano no se ve un camino o una ruta que pueda seguir esa democracia como para mantenerse viable. ¿Qué se podría hacer? Disculpe la pregunta, pero es como que la claro, duda que nos surge. Como si tiene la fórmula mágica. O sea, si pudiéramos responder a eso los tres en un par de minutos, nos lleva a la NASA. Porque efectivamente es muy complicado, porque las realidades son muy distintas. Lo que ocurría en Colombia, básicamente, es un fenómeno muy interno, y desde allí comienzan ellos a salir. O sea, también hay una suerte de lógica de ir funcionando, de ir pensando también desde el punto de vista de su sociedad, de su país. Y es fácil pedir ayuda cuando el problema es interno, más o menos se conocen los códigos y demás. Acá es una mezcla, producto también de la globalización. Hay muchos factores internos, pero también son, o eso se dice por lo menos, que son las expresiones de mafias, de pandillas, de narcotraficantes mexicanos, que no les importa nada lo que ocurra en el lugar donde están operando. No les importa porque no es su espacio. Entonces no respetan ningún tipo de código. Y eso hace muy difícil negociaciones, pactos o temas de armas. Eso es un primer elemento contextual. Después, gran parte del problema que tiene Ecuador para resolver este y otros problemas es lo segmentado de su sociedad. No es lo mismo hablar de la costa, de la sierra y de la selva. Tienen dimensiones culturales muy distintas, formas de expresarse muy distintas, y que de alguna u otra manera yo tengo la impresión de que ellos tampoco se han aceptado bien en su diferencia, y eso les ha costado generar un pacto social históricamente, no solo por este tema, sino que desde la década del 70, de 1870 en adelante. Entonces también este tema no ayuda mucho a poder generar ese momento de paz y tranquilidad. Yacu Pérez hizo un llamado, que fue el candidato presidencial, a parar un poco la elección, sentarse a conversar y volver a pensar el país. Quizás este puede ser una oportunidad para que las élites pretendan o avancen en un gran pacto elitario en un primer momento, y que pueda ser validado hacia abajo por la sociedad, para poner fin a conflictos políticos, sociales, y desde ahí en conjunto atacar al crimen organizado y al narcotráfico. Pero es un momento muy complejo porque además políticamente están muy divididos, socialmente hay muchos conflictos abiertos también. Sí, efectivamente, en la falta de cohesión, uno dice, pero si incluso en Ecuador tenemos celebraciones que son propias de la costa, a nivel días festivos, y otras que son propias de la sierra, y hay diferencias culturales, y muchas veces se miran un poco con cierta enemistad entre un sector y otro. Eso es así, y eso no se ha superado, no existe la lógica de unidad que podríamos, por ejemplo, decir en nuestro propio país. Pero, ¿qué rol ha jugado, a propósito de lo que le preguntaba a Claudio, profesor, lo que pasó en Colombia? ¿Por qué digo? Porque cuando en Colombia de alguna manera se logra esta suerte de pacto,
estas bandas organizadas migran y migran hacia otros sectores de América Latina. Y en Ecuador, por ser zona fronteriza, se recibe una gran cantidad en el proceso migratorio general. También se introducen gran cantidad de estas bandas que operaban en Colombia y que pasan a operar en Ecuador, en Perú e incluso en Chile. Sí, claro, el problema en ese sentido es que nosotros, los estados latinoamericanos en general, debiésemos tener una capacidad de hacernos cargo de lo que significa este problema. Y ahí también nosotros estamos fallando, yo creo, en nuestras organizaciones supraestatales inexistentes, inexistente coordinación para poder enfrentar un fenómeno que efectivamente ya no reconoce fronteras, que no le importan las fronteras. Yo creo que nosotros ahí tenemos una debilidad estatal que no es solo ecuatoriana, sino que es de todos los países de la región para poder enfrentar el problema, para poder enfrentar la migración de crimen organizado. Y eso yo creo que es algo que difícilmente vamos a enfrentar si no somos capaces de colocar sobre la mesa cuál es la verdadera dimensión, la verdadera profundidad de este fenómeno. Y esa profundidad yo creo que efectivamente no la tenemos tan clara. Vemos la punta de un iceberg que en realidad no sabemos qué tan profundo es. Estamos conversando con el doctor en Ciencias Sociales, magíster en Ciencia Política de nuestra Casa de Estudios, académico de la Universidad Mayor, el profesor Alejandro Olivares, a propósito de la grave crisis sociopolítica que se vive actualmente en Ecuador, también de seguridad. Profesor, ¿qué efectos puede tener toda esta situación en la carrera presidencial? Que recordemos está a la vuelta de la esquina, actualmente lidera en algunas encuestas la representante del correísmo, Luisa González, pero hay una serie de candidatos que vienen más atrás que se pueden ver muy beneficiados, entre comillas, con toda esta situación, sobre todo aquellos que tienen un discurso más duro en contra el fenómeno del crimen organizado. ¿Qué podría pasar a partir de esto con la elección presidencial en ese país? Yo creo que este terrible evento abre la caja de Pandora en términos del resultado electoral, porque efectivamente uno podría decir, mire, esto favorece inicialmente, o podría, comillas, favorecer inicialmente a todos aquellos candidatos que abiertamente promueven la mano dura y que en realidad lo que hacen es decir, mire, yo soy en contra de la delincuencia, el crimen organizado y mano dura, el que manda soy yo, y yo voy a mandar. Pero efectivamente también genera que todos los candidatos, todas las candidatas, en este contexto asuman el discurso de la mano dura. O sea, no es un elemento particularmente diferenciador, porque es muy raro no estar en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia, en contra de las mafias, en contra de todo esto, en este contexto, y decirlo y salir a combatirla. Entonces también cambia el eje del discurso, y en ese sentido puede ser que no tenga el efecto diferenciador. Todo esto es especulación, porque en realidad estamos recién a 2 días y el fenómeno, o sea, estamos en el proceso. Lo que sí puede ocurrir es que efectivamente la Revolución Ciudadana, que es el movimiento de Rafael Correa, pueda sacar un buen rédito político de esto. ¿Bajo qué elemento? Bajo el elemento de que durante el periodo que gobernó el correísmo, efectivamente hubo un control de problemas sociales, de delincuencia y demás que en otros momentos de la historia reciente del país no se ha tenido. Y por tanto, con un buen discurso de continuidad del control de este tipo de problemas, de recordar los buenos momentos de la Revolución Ciudadana de Correa en el gobierno, efectivamente puede tener un impacto positivo sobre la candidata del correísmo. Y por tanto esto podría hacer que ese delta que le faltaba para poder ganar en primera vuelta lo tenga.
No estoy diciendo con esto que González sea la candidata que vaya a ganar la elección, pero sí creo que abre un escenario en el cual se transforma mucho más probable que ella capitalice con un buen discurso, con buenas acciones, esto que está ocurriendo en este momento. Sí. La pregunta a propósito de Luisa González, justamente, que es la candidata del correísmo y que iba aventajando, ¿no es cierto?, las encuestas, pero tomando en cuenta que uno tiene que tener cierta distancia con las encuestas. Yo insisto que hay que tener cuidado. Y usted mencionaba que esta sensación, ¿no es cierto?, que es real de los ecuatorianos, de que ese periodo de Correa fue el periodo más estable que ha tenido en los últimos 50, 60 años Ecuador, pero también están las acusaciones de corrupción que hubo contra Correa y contra más bien algunos de sus ministros, ¿no es cierto?, de sus funcionarios. ¿Qué tanto puede influir eso? Yo creo que poco, la verdad. Porque esas acusaciones, como bien te señala, tanto su ex vicepresidente, que estaba preso en la Tacunga, Glass, y otros funcionarios, altos funcionarios, y el mismo Correa con situación judicial, no han tenido el impacto político en la popularidad de Correa ni del movimiento que uno hubiese esperado en otras circunstancias. Correa sigue siendo individualmente, a pesar de llevar fuera del país, no sé, 8 años, 10 años, sigue siendo el líder político más importante para muchos sectores. Y por lo tanto, capitalizando bien eso, minimizando el discurso de la corrupción, que yo creo que no ha generado la mella suficiente en el movimiento, efectivamente podría ser que le genere un escenario muy positivo. Porque claro, tal como te dice la candidata al correísmo, efectivamente iba primero en todas las encuestas, y la apuesta de muchos era que efectivamente ya podía llegar muy cerca del 50%, pero que en segunda vuelta no ganaba porque la suma de los otros candidatos y el anticorreísmo lograba movilizar mucho votante en contra. Pero lo que pasó en las elecciones anteriores, de hecho. Exactamente. Pero mi apuesta, y nuevamente es una apuesta teórica que habría que ver, es que con un buen discurso y con un buen trabajo, eso lo podría revertir el correísmo en primera vuelta y acercarse al 50% y por qué no ganar la elección en primera vuelta. Bueno, profesor, vamos a ver qué va a pasar en Ecuador. Todo está muy reciente, por lo mismo pero es ya difícil. El 20 son las elecciones. Sí, el 20 son las elecciones. Es difícil hacer análisis teniendo todo tan cerca, pero seguramente vamos a tener nuevas oportunidades para seguir viendo y analizando lo que Luisa está pasando González, en Ecuador. lo llamamos de nuevo, pues, profesor. Y si no, también me llaman de nuevo para que explique por qué no ganó. ¿Por qué no ganó? Pero sí, claro, como dice usted, uno conversa con muchos y hay una suerte de añoranza del correísmo y del periodo de Correa como el periodo más estable que vivió Ecuador, sin duda. Así es, vamos a ver qué va a pasar. Profesor, muchas gracias, que tenga un buen día. Que estén muy bien, muchas gracias por la llamada. Cuídense. Buenos días. 7:59, bueno, y con esta conversación respecto de lo que está pasando en Ecuador, esta compleja situación, vamos a una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque